Porque nosotros estamos haciendo trigo transgénico y los Estados Unidos lo están rechazando. Somos una especie de huevo de serpiente para Latinoamérica, porque gracias a nosotros hay 160 millones de hectáreas en el Cono Sur haciendo soja transgénica y maíz transgénico. Esa es la mitad de probablemente todas las hectáreas de toda América, que es la mayor parte de las hectáreas de todo el mundo. Bueno, Andrés, antes que nada un gusto, gracias por atendernos en este par de minutos. No, es un gusto. Como digo siempre, lamentablemente los medios de comunicación masivos, nacionales, los de la ciudad de Rosario, brillan por su ausencia cada vez que se discuten cuestiones ambientales. Bueno, no me extraña, ¿no? En Rosario. Quedan en todos lados, ¿no? Es una lucha también, ¿no? La de que lo que ustedes investigan, los medios lo multipliquen, porque también eso es parte de la lucha. Claro. Sí, el problema con los medios, yo señalé ahí en un intento de provocación, todas las cosas que acá no se dicen las cosas que están sucediendo respecto a estos temas, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa. Inclusive se sabe poco sobre, no tuve tiempo de comentar, pero las luchas que están teniendo países latinos, nuestros países hermanos con eso, ¿no? Acá uno habla con la gente de Paraguay y sabe que el golpe de Estado tiene mucho que ver con todas estas cosas. Y eso no se comenta acá. Yo tengo la impresión de que el poder hegemónico, digamos, del discurso, del relato, es demasiado fuerte y de alguna manera condiciona a los medios a no hablar de eso. U otra es que los medios estén convencidos de que eso es progreso, de que eso es crecimiento, de que eso está bien, de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay que matar la gallina de los huevos de oro, como dijo una vez un ministro. Esas cosas que hacen que uno no sabe muy bien cómo ubicarlas, ¿no? Digamos, están creídos de que son procesos de saqueo o procesos virtuosos de explotación de los bienes comunes, o hay una necesidad compulsiva a ser socios de ese saqueo. Digo, yo no quiero cerrar este debate, porque si yo dijera, bueno, es pura ambición, necesidad compulsiva de participar y ser socio del saqueo, junto con los saqueadores locales y sus socios transnacionales, o los transnacionales con sus saqueadores locales, sería grave. Lo que me parece que es mucho más grave es que estén convencidos de que es un proceso virtuoso, porque eso implica una absoluta ceguera de lo que significa tener grados de libertad o el grado de sometimiento o el grado de no decisión, de no poder tomar las propias decisiones en base a nuestros propios intereses. Porque si vamos a reducir los intereses de un pueblo, digamos, y en este incluyo a cualquier pueblo de Latinoamérica o del mundo, en la cantidad de dinero hecho o juntado a través de una industria, sin mirar absolutamente ninguno de las consecuencias o de los peligros o de las incertidumbres que esa industria trae, hoy por hoy el planeta está condenado. Entonces me parecería gravísimo, mucho más grave de que fueran de que estén convencidos de que eso es progreso para un planeta que está al límite, digamos, y que además todo el mundo sabe, nadie puede ocultar, digamos, que no es un problema de cantidad de alimentos hoy por hoy, sino un problema de distribución, y si la gente tiene acceso a través de la distribución de la riqueza, de acceder a esos alimentos. Me parece que más es un gran negocio, y en ese gran negocio hay muchos partícipes. Digo, yo no termino, ni voy a cerrar esta discusión acerca de nuestros gobernantes, están convencidos de que eso es una manera de ir y es una forma de avanzar, hablando de inclusión, hablando de soberanía, hablando de muchas palabras, o es simplemente una sociedad, digamos, ¿no? para producir
rentabilidad para ser usada en otras cosas, ¿no? De todas maneras, usted su conocimiento, la ciencia la puso al servicio de estas investigaciones. Intentó explicar el rol también de la ciencia, de las universidades, porque están también las universidades dentro de este paquete tecnológico y de las investigaciones. Sí. Digamos, los desarrollos no lo hace la persona. Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Sea como sea las intenciones, convencimiento o intereses, es cierto que hoy por hoy tanto el aparato transnacional como el local y como el poder político necesita de un relato legitimador. Y también es cierto que en la Argentina, como en ningún otro país de Latinoamérica, e inclusive probablemente del mundo, el aparato legitimador de la corporación científica funciona perfectamente aceitado. Eso genera un silencio cómplice y genera un contrarrelato optimista, virtuoso, de que esto es lo mejor que no. Las universidades, lamentablemente, salvo excepciones o lugares de resistencia dentro de las universidades, están en ese proceso de legitimación. Yo lo que quise hoy poner es una nota de reflexión y crítica a algo que compramos como uno compra un objeto terminado. Nosotros compramos tecnología así terminada, sin preguntarnos cuáles son las consecuencias de aplicar a un territorio esa tecnología y además una manera de ver la ciencia. De cómo el científico se compromete con el experimento y no se compromete con el sentido de ese experimento. Me parece que no hay que revisar solamente el modelo productivo, sino también hay que revisar nuestras inclinación al coloniaje, digamos, ¿no? A obedecer a las líneas directrices de discursos hegemónicos. No, la Argentina y Latinoamérica en general no son países emancipados absolutamente, son países que están todavía sobre procesos de descolonialidad, diría yo, en progresión, digamos, con sujetos políticos en algunas partes y falta de sujetos políticos en otras, pero están en un proceso de lucha todavía. Y las corporaciones científicas, sobre todo la Argentina, que es la mejor que conozco, son cómplices, digamos, porque ellos mismos son parte, ¿no? Algún sociólogo francés dijo una vez que los intelectuales y las corporaciones científicas son la parte dominada de la clase dominante. Y digo que obedecen a esos intereses. Ahora, eso es grave porque en los 90 querían comprar las universidades, o vender las universidades, privatizarlas. Y ahora las alquilan, digo, y con eso aniquilan y la palabra es la justa, cualquier atisbo o cualquier principio de reflexión crítica sobre lo que está pasando. No puede ser que los saberes, aquellos que detentan los saberes, algunas de las cosas que yo traté de balbucear hoy, sean ignorantes de que esas cosas suceden. Me hace más acordar a... Las saben, pero las minimizan, las subestiman, las esconden, las silencian, porque si las hablaran, si ellos hablaran por sí mismos y no fueran hablados por otros, si las hablaran tendrían que empezar a cuestionar su propio quehacer cotidiano en la ciencia, ¿no? Y su responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Con respecto a eso, usted ha recorrido gran parte de la Argentina, básicamente esta región centro del país, productiva, donde sucede en lo físico, en lo real, gran parte de lo que usted investigó, digamos, suceden los efectos de lo que usted investigó. Y lo que uno ve como comunicador y recorriendo las pequeñas ciudades es que también falta un compromiso bastante concreto y más profundo de los médicos de esas localidades. Yo creo que hablo de los médicos de la salud pública, de la salud privada, y de última si ponen en duda las investigaciones, que las hagan ellos mismos, ¿no? En cada uno de sus pueblos. ¿Cuál es su visión acerca de ese rol, ¿no? Yo creo que los médicos son otra corporación, igual que la de los científicos, digamos.
tienen sus intereses, tienen su mecanismo de justificación y legitimación. A mí lo que más me preocupa es el desconocimiento, digamos, de aspectos de estos instrumentos dominantes, de dominación, en los sectores, la conciencia del grado de dominación que ejercen estos instrumentos al interior de los pueblos. Me parece que ni los médicos ni los científicos pueden conducir, ni los médicos la medicina, ni los científicos la ciencia. Eso se soluciona a través de un proceso, digamos, de democratización del conocimiento, y que el ciudadano empiece a participar, digamos, de cómo funciona un científico y cómo funciona un médico. Si eso fuera así, seguramente obligarían a esas corporaciones a tener otro tipo de compromiso y también de discurso, ¿no es cierto? Porque y para eso es necesario, digamos, que se extienda, hay que de alguna manera sugerir o promover de que estos conocimientos críticos sobre estas tecnologías y sobre cómo funciona la ciencia o cómo funciona la medicina, cómo funciona la educación, vayan siendo desapoderados a aquellos que conforman los núcleos que los ejercen, para ponerlo en manos del ciudadano, digamos, que tenga un nivel de participación y de injerencia en esas decisiones. Yo no creo que ni los maestros puedan conducir la educación, lo cual no quiere decir ningún desmérito, pero las políticas educativas no son para entregárselas a los gremios de los maestros, como tampoco a los médicos, a los gremios de los médicos, a los gremios de los científicos, las científicas. Parece que ese proceso de democratización es el gran obstáculo que hay cuando aparecen estos problemas adentro de una sociedad. Problemas de la salud, problemas de educación, problemas de producción de conocimiento. Cuando aparece un problema tan complejo como este de la aplicación de una tecnología que además digamos, atraviesa todos los demás planos, parece que se hace mucho más urgente de que la sociedad civil, o los pueblos si uno quiere, empiecen a tomar en manos de ellos, digamos, la fiscalización o la discusión y la reflexión crítica de lo que está haciendo cada uno de esos profesionales o intelectuales, ¿sí? Claro, ¿y a dónde encuentran su respaldo o su aval? Bueno, ese es el problema, ese es el problema, ¿no? Ese es un problema. Yo tengo la demanda, no tengo la respuesta, me parece que eso es una construcción. Hay núcleos de resistencia, hay núcleos que están pensando esto, y los mecanismos de reproducción dependen de la fortaleza de los argumentos y de la realidad, cómo se va manejando el argumento y la realidad. A veces las realidades van en contra de los argumentos y a veces las realidades favorecen los argumentos. Yo digo, no es menor que nosotros sintamos de que los europeos se sacaron de encima los transgénicos y que probablemente después se saquen de encima la comida transgénica. Digo, no es menor, ahí hay un nivel, digamos, de conexión entre el daño, entre el peligro, la desconfianza por la tecnología. Digo, también podría aparecer en nuestros pueblos grupos de esa naturaleza, de hecho los debe haber, a veces más fuertes, a veces... Pero es una construcción, no pasa de un día para otro. Y a nosotros nos ha metido un condicionamiento muy fuerte, a toda Latinoamérica. Nos han instalado 60 millones de hectáreas de esto. Y van a pretender que las próximas generaciones de transgénicos o de organismos genéticamente modificados también reemplazarán este tipo de organismos genéticamente modificados y los reemplazarán por otros, digamos. Esto es un círculo, digamos.